GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva, de las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace pan en compañera y duplica las banderas. Yo tenía 23 años. Caminaba por la avenida Santa Fe, muy cerca de Pacífico, Palermo, y entré a una disquería. Antes estaban esas disquerías que uno recorría las góndolas y miraba las tapas de los discos. Inclusive algunos discos estaban adentro de las tapas. Y con 23 años buscaba lo que ya no podía encontrar, porque vivíamos tiempos muy duros de dictadura y ese rock que en los 70 nos había atrapado ya no estaba en la oferta de discos. Pero de repente, mientras buscaba en los discos 1980, se escuchó la señal de una radio uruguaya. Estábamos embretados en la censura, no nos permitían escuchar nada. Sin embargo, la radio del Uruguay decía lo siguiente. Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: el Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires. En 1974, habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires, como también filiales en otros países de América Latina. El objetivo de esta organización es trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales
basándose exclusivamente en medios no violentos, la organización ha desarrollado una red de contactos que abarca el continente entero, coordinando las actividades de numerosos grupos locales que comparten puntos de vista básicos. El Comité Noruego del Premio Nobel era la voz de Ariel Delgado, y hoy tenemos al Premio Nobel de la Paz 1980, recién cumpliditos sus 93 años. Adolfo, compañero y maestro de la vida, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, y ahora mucho mejor. Tenías 48 años cuando te 48 otorgaron. años, sí. 48. Hacía poco había salido de la prisión, de la libertad vigilante, me sometió la dictadura militar, y bueno, así el primer sorprendido fui yo de que me hayan otorgado el Premio Nobel de la Paz, porque nunca esperé premio alguno, simplemente el mejor premio es trabajar por el prójimo. Pero bueno, el Premio Nobel nos abrió puertas, pudimos avanzar y entrar en lugares que antes no podíamos, y tampoco nos dio una seguridad, porque a los 2 días el anuncio, esto fue el 13 de octubre, el 15, un grupo armado intentó asesinarme cuando llegamos a la sede del Servicio Paz y Justicia, pero se interpuso un taxi detrás del coche que manejaba mi hijo, y esto nos salvó porque impidió que nos disparen. Así claro, que tampoco era una garantía eso. Adolfo, ayer cumpliste 93 años. Así es, estoy sorprendido, ¿eh? Parece mentira, ¿no? Parece mentira, sí. Bueno, pero... Sí, te escucho. Sí, ahí están, todos los días cumplimos años, ¿no? El asunto es cómo y para qué, ¿no? Claro. ¿Cuál es el compromiso nuestro con la vida, con el prójimo, con nuestro país y toda América Latina? Y seguimos trabajando porque el CERPAC también este año cumple 50 años. 50 años de trabajo ininterrumpido en todo el continente latinoamericano. Vos sabés que alrededor mío, Adolfo, perdóname que te interrumpa, todo un movimiento. No, está bien. Todo un movimiento porque claro, quieren escuchar prácticamente en el día de tu cumpleaños, porque fue hace pocas horas, un poco de ese Adolfo Pérez Esquivel menos conocido. Y yo quiero invitarte a hacer un recorrido histórico. ¿Qué te parece? Listo, adelante. Vamos. ¿Qué te parece si primero nos vamos al conventillo de tu infancia? Bueno, ahí nací, en la República de San Telmo. Ajá. Los conventillos eran las grandes residencias que en la fiebre amarilla la gente rica los abandona, y ahí comienzan a llegar inmigrantes, como también ex esclavos. En esa época no le decíamos negros, le decíamos morenos. Ajá. Sabes que había un regimiento de morenos también, que tanto Belgrano como San Martín tenía el sargento Falucho, era moreno, no era blanquito. Entonces, ahí en los conventillos morenos, italianos, gallegos, de distintos países, paraguayos también había, uruguayos, porque era lo más económico. Después de eso, con los tiempos, se fueron las villas, no los asentamientos.
Claro. Pero en ese momento eran los conventillos, que eran baño común para todos, una pieza, y afuera de la pieza se hacían casillas con plástico, cartones, maderas, que era la pequeña cocina. Pero Vos tenías, sí, perdón. Sí. el conventillo, que había una gran parra, de lo cual disfrutaba mucho comiendo las uvas. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Sí, era, y bueno, era el lugar de recreación de los chicos, y salir de ahí. Vos sabés, ahí en el barrio de San Telmo vi bailar a los morenos, los candombes. Eran los afrodescendientes, muchos esclavos, que eran los compañeros de juego, los hijos, los nietos de esos esclavos, eran con mis compañeros de juego. Entonces, ¿Fuiste canillita? ¿Fuiste canillita? Sí, vendía diarios, si no, no comíamos. Así que vendía diarios y era un mentiroso total. A ver. Porque inventaba las noticias para que la gente compre los diarios. Después no había nada de todo lo que yo vociferaba, ¿no? Pero, ¿Qué diario vendías? ¿Te acordás qué diario era? Crónica, fundamentalmente, que era de Boitano, ¿no? En ese entonces, sí. ¿Tenías qué edad? ¿Tenías qué edad? Sí, la prensa, y bueno, así teníamos que trabajar y estudiar también, porque después de la escuela con los franciscanos, vendía diarios y llevaba por lo menos algo de dinero para comprar un bife o hacer una sopa. Y en el conventillo se hacía el famoso puchero. No sé si sintieron hablar del puchero. Y sentimos hablar, pero está caro ahora el puchero. El puchero era la comida comunitaria. El que tenía una papa lo tiraba a la morocha le llamamos a la olla grande, que estaba llena de agua hirviendo. Entonces uno ponía una papa, una pata de pollo, otro un choclo, otro repollo, zanahorias, y así comíamos todos. Y nos quedaba después el caldo para la noche para una sopa. Mirá vos. Pero Adolfo, vos tenías ahí, eras adolescente, y en algún momento pasó algo, porque papá era ciego, ¿no? Tu papá. Sí, se quedó ciego. Y en realidad las cosas se habían puesto muy mal para la familia, pero vos tuviste la oportunidad de ser atendido por Eva Duarte de Perón, Evita. ¿Qué pasó en tu vida a partir de Evita? Sí, siempre le tengo una gran admiración a Evita hasta el día de hoy, ¿no? Fue así. Un compañero, un moreno, me dice: mirá, tu viejo está ciego, ¿por qué no le escribís una carta a Evita? Y dije, no me va a dar bola. ¿Cómo que no te va a dar bola? Mirá, el no ya lo tenés. Entonces arranqué del cual se me mata el cura. Del cuadro rival, que eran unas hojas gruesas. Y le escribo, le pongo: señora Vita, mi padre quedó ciego, yo vendo diario, mi hermano trabaja en un café, y pero no nos alcanza para poder vivir. Vivimos en el conventillo, le doy la dirección, los datos, etcétera. Y lo llevé a la Fundación Eva Perón. Me atendió una señora muy amable, pero de mesa de entrada. Y entonces le dejé ahí la carta. Cuando salí yo pensaba, bueno, esto va al tacho de basura, porque a Evita le deben escribir tanto. Pero a la semana llegó al conventillo una señora
hermosa, para mí era una diosa, que me dice, ¿vos sos fulano de tal? Sí. Y saca de su cartera la carta que yo le había mandado a Evita. Me manda la señora Evita, soy su secretaria. Y me muestra la carta. ¿Vos le escribiste esta carta? ¿Y tu padre dónde está? Ahí en la pieza. ¿Puedo hablar con él? Sí, espere que le enciendo la luz. ¿Para qué le iba a encender la lamparita al viejo si no veía? Claro. ¿No? Entonces entró, me dice, ¿no podés dejar solo? Sí, la dejé solo. Me acuerdo que en el patio del conventillo hacía un frío terrible. Yo corría para sacarme encima. Después cuando salió me dice, bueno, ya hablé con tu padre, ahora va a vivir a ver a la señora Evita y en unos días vas a tener respuesta. Y así fue. A la semana apareció un señor vestido de uniforme azul que parecía un general, pero era el chofer de Evita. Y me dice, bueno, la señora Evita me manda para llevarte a vos y a tu padre a hacer los trámites para su jubilación. ¿Qué hace? Gracias, No me digas. Sin propaganda, así, sí, muy discretos todos, y gracias a Evita, Estudiar. Pudiste estudiar. Yo seguí estudiando y bueno, fue una gran ayuda porque nos aliviaba mucho las cosas, porque no era fácil, como ahora, no es fácil para muchos jóvenes que tienen que estudiar, que son familias desocupadas, que con los cuales trabajamos ahora, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero espera, momentos difíciles. No corramos tan rápido. Lo que me gustaría, porque claro, vamos saltando de una cosa a la otra, pero ¿cuándo comienzan tus excursiones en el vaporcito hacia Misiones? Te están escuchando en 15 radios misioneras. Sí. En este momento. Lo que yo en un momento me voy a vivir con mi abuela en Aedo. Ajá. En Aedo. ¿La abuela Eugenia? Sí. La abuela Eugenia con la tígida, una correntina con una trenza enorme en la cabeza, muy alegre siempre, que cantaba mucho en guaraní, y mi abuela que hablaba más en guaraní y que me corría con la escoba, porque yo al loro le enseñaba a putear en guaraní. Entonces la abuela se enojaba y me decía que no le enseñe esas cosas al loro. Sí. Pero el tío Ángel quería llevar a la abuela a Catarata del Iguazú, porque él era capataz de los parques nacionales. Y entonces se la llevó. Y yo no la podía ver a la abuela, entonces había dos vaporcitos, uno en Ciudad de Corrientes y el otro el Puerto Iguazú, que ahora no está. Entonces era un barco que amarraba en todos los puertos, tardaba muchísimo en llegar. Nosotros íbamos casi en la bodega, por muy poco dinero. Viajamos hasta Puerto Iguazú. Eso, pero para nosotros era la delicia viajar en esos vaporcitos, porque a la tarde, cuando los tripulantes dejaban de trabajar, descansar, no sé de dónde aparecían las famosas arpas paraguayas
aparecían los acordeones, las guitarras, y entonces eso era hermoso porque en el río Paraná y arriba en el vaporcito sentíamos guaranías, chamamé, polcas, de todo. Era realmente un regalo de ese mundo de la música correntina, misionera, hasta que llegábamos allá a Puerto Iguazú, a la Tierra Colorada. Ahí íbamos a la cabaña, era una cabaña de madera que vivía mi tío, con mi tía y mis dos primas, y pasábamos ahí unos días viendo a la abuela tomando mate y viendo la belleza que tienen ahí en todo Puerto Iguazú. Y después nos fuimos a Cataratas. En Cataratas conocí a dos personajes, uno muy famoso, y hace poco visité el Museo Histórico de Luján y me encontré con la famosa carretilla del Vasco. Vos sabés que te iba a preguntar por el Vasco de la Carretilla. El Vasco de la Carretilla. Y el Vasco Carretilla, ahí cerca del Salto Las Dos Hermanas, tenía su casa porque él ganó la apuesta recorriendo el país con una carretilla. Y después... Como buen vasco, ¿no? Como buen vasco. Testarudo, cabeza dura. Y sí. Y después se fue a vivir ahí a Cataratas, que es su lugar del sueño, ¿no? Lo que él quería, volver a Cataratas. Y ahí se quedó hasta que murió. Era un hombre amable. Él abría las latas de conserva. Sí. Él las cortaba, las abría y le hacía unas curvitas y las pegaba arriba de la casilla de madera. Vivía humildemente, una casilla de madera, tenía una pequeña huerta, y bueno, y trabajaba de botero. Llevaba a los turistas hasta cerca de la Garganta del Diablo. En y el otro bote. personaje Mirá vos. Sí. Era un compañero de él, también botero, llamado Benítez. Pero a veces al Vasco de la Carretilla lo invitaba mi tío a Puerto Iguazú para ir a cenar. Así que tuvimos oportunidad de 2 veces de estar ahí cerca del Vasco de la Carretilla en la misma mesa. Mirá vos. Vos me dijiste algún día, me contaste una historia sobre el salto de las dos hermanas. Ah, sí. No, ¿qué hacías? Tremendos eran. Sí, nosotros éramos unos irresponsables totales como ahora. No, porque no teníamos ni siquiera noción de los peligros ni nada. Nos tirábamos ahí para nadar hasta el salto. Y íbamos y venían, nunca nos pasó nada. Como también íbamos a los montes y nos decían, cuidado que hay yaguareté, hay culebras, hay víboras, hay muchas alimañas, y nosotros lo metíamos igual. No, nunca nos pasó nada, ¿no? Que el Tata Dios nos protegió. Pero decían que era peligroso y para nosotros no era así, era una maravilla ver esa naturaleza, y a veces llegábamos a poblados de los trabajadores, los mensú, los trabajadores que los hacheros iban a los montes y a seleccionar las maderas que iban a cortar, pero no había motosierras, había hachas, y lo hacían hachando los árboles. Claro. Pero ellos elegían, no destruían todo, ¿no? Iban sacando
lo que le indicaba el capataz. Es así. Así que la vida ahí en Cataratas, justamente que fui después a muchos lugares de misiones, posadas, a ver las ruinas jesuíticas, como también del Paraguay. Pero nos cruzábamos mucho, no estaba el puente de Puerto Iguazú para ir a Foz de Iguazú. Teníamos que ir caminando, eran picadas en el monte. Y nos íbamos hasta Foz de Iguazú, que eran 4 casillas. Actualmente es una gran ciudad. Lo mismo que Cataratas, ahí en Puerto Iguazú. En ese tiempo había muchas casillas de madera. La única construcción de material era que está hasta ahora, de la prefectura. Y me acuerdo que mi tío me enseñó a pescar dorados. Y la forma de enseñar a pescar dorado era con miga de pan. Hacíamos un mollito, amasábamos la miga de pan y tirábamos al río y los dorados se cebaban. Y después de eso tiramos un anzuelo con la miga de pan. Y ahí pescaban. Claro, primero lo cebaban para que se acerque, claro, y ahí le tiraban el anzuelo, ¿no? Ahí lo tiraban. Pero qué metáfora para la vida. Qué metáfora para la vida, ¿no? Sí, qué metáfora. Pero recuerdo que el tío me decía, mira, pesca únicamente lo que vas a comer. El resto déjalo para otros, pero claro, no pesques más. Así que me enseñó. Pero te voy a contar una anécdota muy divertida. Dale. Estamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel, que el 26 de noviembre cumplió 93 años y estamos recorriendo un poquito de su infancia, su juventud. Y ahora estamos en las cataratas del Iguazú, en la selva misionera, en la triple frontera, con una linda anécdota. Un día me dice, bueno, sobrino, te voy a llevar al bailongo. Ajá. Bueno, hay unas lindas guainas. Bueno, un pibe, como éramos entonces, queríamos ver todas las guainas bonitas. Claro. Entonces me llevó al bailongo en una pista de cemento muy grande. Había un rancho con billares y gente que ahí tomaba y jugaba a los billares o a las cartas. Y me extrañó que llegaban las parejas, se sacaban las alpargatas embarradas, porque llueve mucho ahí. Sí. Entonces tenía las alpargatas embarradas, se las tenía que cambiar para el bailongo. Y se ponían las alpargatas limpias, nuevas, para el baile. Bueno, eran tantas que parecía una noche de reyes. Alpargatas una al lado de la otra. Entonces se me ocurrió preguntarle al tío, y tío, ¿y cuándo sale? ¿Cómo sabe cada uno que esas son sus alpargatas? Y entonces el tío, que era muy divertido, me dijo, y por el olor, mi hijo, por el olor, cada Adolfo tenía... Sí, Adolfo, su olor. La abuela era guaraní, tenía sangre guaraní. Quiere decir que vos de alguna manera tenés sangre guaraní también. Sí, claro que sí. La abuela era guaraní y hablaba más el guaraní que el español. No era de los vía guaraní. Así que, bueno, la abuela se quedó ahí ahora hasta que murieron todos ahí. Seguro que revivieron los bosques. Claro que sí, claro que sí. Pero tengo una sorpresa para vos.
que como te dije hoy a la mañana, que nos estábamos preparando para la charla, no te la podía contar porque si no, no era una sorpresa. Así es. Y hay un saludo que te enviaron, que el director Guillermo San Martino te va a hacer y escuchar en este momento. Bueno. Sí. Ahí viene. ¿Qué pasó? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hacha por ahí? ¿Quiénes son estos? ¿Será muy? Sí. Tenemos un inconveniente técnico. ¿Qué cosa usted nos dice, Guillermo San Martino? Y seguimos adelante. ¡Feliz cumpleaños! Estamos escuchando ¿Qué de hacha fondo por ahí? después vamos a hablar de esto, de la ópera María de Buenos Aires. Hoy. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hacha por ahí? ¿Será muy? Sí. Bueno, ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hacha por ahí? ¿Será muy? bueno, Sí. Bueno. Gracias. bueno, ahí Caraíñez Chiroá, Oscar Beto Benítez, lo conociste en el Serpaj en algún momento. Enterado él y su esposa Paraí, Graciela Moreira, de que era tu cumpleaños, quisieron hacer este pequeño homenaje con los chicos, que la verdad que los chicos son de una simpatía arrolladora. Y te decían Yeramoy, abuelo, ¿no? Porque en el Instituto Caray Correa hablamos siempre del Yeramoy Huachú, el gran abuelo. Y ese sos vos, ese sos vos. Mira, aquí atrás mío tengo unas pinturas que estoy haciendo sobre Astor Piazzolla, la ópera María de Buenos Aires. He hecho muchas pinturas, les puedo mostrar algunas. Ahí atrás, hay bailarines de tango, pero hay también una serie de cuadros que ya prácticamente los tengo listos. Aquí los pueden ver. Ahí vos enfocalo para que la gente lo vea por YouTube y seguramente esto también va a quedar grabado como un documento, ¿no? Así que lo van a poder ver. Me dijiste que te habías metido en un lío con esto, ¿o no? Sí. Mi hijo me apuró con esto y bueno, me entusiasmé después. Este es otro. Ajá. Todos tienen que ver con la ópera María. Esto sí. Sí. Ese es el duende, es el poeta Horacio Farrer, el de loco. De la balada para un loco. Sí. Este es Horacio Farrer. Ajá. Hasta ahora tengo como 10 o 15 cuadros grandes, ¿no? Esto también, este es uno muy surrealista. A ver si lo puedo enfocar para que lo vean. Lo vea la gente que está por YouTube, lo está pudiendo ver. Bueno, los que escuchen por radio comprenderán. Decime. Ahí estamos.
Ahí estamos enfocando. Ahora no te escucho, Adolfo. No, ahí No Adolfo, ¿no? Está mostrando el cuadro. Yo tengo una curiosidad, la técnica, Adolfo, que estás utilizando para... Óleo. Óleo. Sí. Es óleo. Sí, decíamos hoy al comienzo del programa que Adolfo... Ahora sí. son todas escenas de la ópera. Por lo menos tengo que tener unos 30 y después va a ser unos grandes murales. Vamos a ver si puedo el próximo año presentarlos en una exposición, pero vamos a invitar la gente que está que actuó en la ópera y que cantores y cantoras de tangos y bailarines. No sé lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Sí, por supuesto que sí. El arte siempre es una forma de transmitir pensamientos, sentidos. Hay cosas también religiosas como el Vía Crucis latinoamericano. Creo que lo conoces, ¿no? Sí, lo trajimos también para el instituto, lo tenemos. Claro, sí. Lo tenemos para ponerlo en un lugar privilegiado en el momento que podamos prepararlo, ¿no? Porque eso está un tamaño importante. En muchas partes del mundo. Están en Japón, en Corea, en Europa, están hasta en la China, en muchos lugares de toda América Latina, porque tiene que ver con la vida latinoamericana, ¿no? En Estados Unidos, Canadá. Entonces es el lenguaje que tratamos de transmitir, y me pareció que esta ópera de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer es muy significativa de la vida y de la situación de nuestro país. Eso es lo que te iba a preguntar, lo que te había movido a, me dijiste, tu hijo Leonardo, ¿puede ser? Sí. Y ahí él te animó y te dijo, tenés que pintarla. Y bueno, ahí está, ¿no? Ya llegaste a 15 obras y vamos para las 30. Trato de pintar todos los días, ¿no? Pintar y escribir y atender un montón de cosas desde casa, porque estoy viajando poco al centro, a la capital. Claro, vamos a decirle a la gente que en este momento, como veían algunos por YouTube, Adolfo está en su atelier, que está en el piso superior de su casa de San Isidro, y San Isidro, provincia de Buenos Aires, un lugar donde nos hemos reunido algunas veces y la verdad que es un lugar mágico, aún para quienes de repente no podemos ver las obras, pero sí podemos sentir esa mística que está viva y que recuerda no solamente a Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, sino también recuerda a los desaparecidos, recuerda a los grandes obispos de la teología de la liberación, los teólogos en general, un compromiso muy grande con el arte, pero también, como dijiste, con el pensamiento, ¿no? Con el pensamiento latinoamericano. Mira, te voy a mostrar un dibujo de mi abuela. ¿En serio? Eugenia está protagonista hoy en el programa, ¿eh? Protagonista Eugenia Esquivel. Esa es la abuela. ¿La dibujaste? Sí. ¿Con la escoba? No. La escoba me la daba cuando yo era más rápido que ella, pero
Me distraía un poco y me daba un escobazo. De alguna más en guaraní. Para disciplinarnos, ¿no? Pero sí, esa era una disciplina muy dulce. Sí, sí. Nos reíamos mucho después. Nada que ver con lo que intentan hacernos ahora los argentinos. No, no. La verdad que, mira, el arte para mí no es un escapismo, es parte de la vida, de la lucha, del hacer cotidiano. Pero es un lenguaje que transmite las emociones, las sensaciones de un pueblo. Pero hoy veo un pueblo muy, muy angustiado, principalmente los campesinos, ¿no? La agricultura familiar, el INTA que lo quieren desmantelar y destruir, vender las tierras. Yo no sé que va a pasar 3 años más con esta política de desguace de la patria, ¿no? El otro día cerré en la facultad, yo sigo enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales, y les pregunté a los alumnos, porque cerramos el cuatrimestre, le digo, para ustedes, ¿qué es la patria? ¿Me la pueden explicar? ¿La pueden definir? ¿Qué es la patria? Y se produjo un silencio muy fuerte. Entonces le digo, miren, la patria es el otro y la otra. La patria es cuando tenemos una identidad común, una memoria, una historia común, cuando le tenemos amor para construir un nuevo amanecer. Eso es la patria. No es únicamente un símbolo, porque muchos ven la bandera y es un símbolo, pero no saben qué hay detrás de esos símbolos. Y ser patria es esto que haces ahí en Misiones, la escuela con los hermanos de los pueblos originarios. Eso es hacer patria, que se respete sus derechos. Eso es patria, que ellos puedan recrear ese idioma maravilloso que es el guaraní y otras lenguas. Es un país pluricultural y lingüístico. Y no, aquí lo quieren destruir totalmente. Le quieren quitar las tierras, venderlas. Y cada vez que ven algo de los pueblos originarios, todavía tienen mentalidad colonialista de la época de las conquistas. Y eso me duele. Por eso, claro que sí. En este momento hay un juicio que va a ser en Neuquén sobre tierras que le están quitando a las comunidades mapuches. Y lamentablemente un gran deportista, Emanuel Ginóbili, es el que compró tierras de los mapuches y que lo quieren echar los mapuches. Entonces van a hacer un juicio ético, un juicio, cuando las leyes, que si bien está contemplado en la Constitución Nacional, en el Acuerdo 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, no lo respetan. Y todo está suscrito por la Argentina, todo está suscrito por la Argentina. Pero Milei no quiso firmar el apoyo a las mujeres, a los niños y a los indígenas de Naciones Unidas. Ahora, Sí, ahora. Ahora, increíble. Por eso, en algún momento yo te decía, es como que nos dan una cachetada atrás de otra, no nos podemos recuperar de una y viene la siguiente, y es como que no se entiende, ¿no? Y con un lenguaje, con una forma de desprecio hacia el carácter humano, es algo que realmente, ¿cómo lo explicamos esto, Adolfo? ¿Cómo llegamos hasta acá?
Yo creo que el desafío que tenemos es la educación como práctica de la libertad, ¿no? La educación interrelacionada tanto del educador como el educando. Nos educamos juntos y juntos construimos. Eso es hacer patria. Eso es tener identidad. Por ejemplo, preservar los bosques nativos que los están destruyendo. ¿Cuánta deforestación hay ahí en Misiones y los plantan por pinos para la celulosa? Tremendo. ¿Cuánto daño le hacen a las especies de los ríos, a los montes? Es decir, hace pocos días en la Cámara de Diputados hubo un encuentro internacional del ecocidio, porque están destruyendo el planeta. Y a mí me dejaron para cerrar el encuentro gente que vino de distintos países, de Colombia, de España, de Corea, en fin. Entonces, después de escuchar todo el día eso, me dieron la palabra y yo me acordé, y te acordarás, de una película que dicen: "Paren el mundo, me quiero bajar". Me acuerdo de la frase, sí, me acuerdo de la frase. ¿Sí? Y yo me quiero bajar, pero no hay dónde ir. Entonces me tengo que subir al mundo y trabajar aquí para cambiar el mundo, no para que me cambien a mí, claro, sino para luchar, porque los hermanos indígenas tienen todos sus derechos y hay que preservar su cultura, su identidad, su pertenencia, y que tienen la riqueza de lenguaje. No se dejen dominar, sean rebeldes para poderse enfrentar a las injusticias, pero a través del derecho, a través del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Creo que estamos frente a desafíos grandes de recuperar la identidad. Hoy estamos perdiendo día a día muchos valores y tenemos que hacer mucho para recuperar y que no le roben la vida y la esperanza a los jóvenes. Estos chicos que estuvieron saludando, dando vueltas ahí, la sonrisa que tenían, por favor, no le roben esa sonrisa a esos chicos y chicas. Es tan importante para la patria, es tan importante para cada uno de nosotros y nosotras. Es esto. Algo tan simple pero tan profundo, ¿no? Tan motivador, porque no nos podemos, como decís, no nos podemos bajar del mundo, tenemos que habitar y tenemos que cambiar este mundo. Te escuché con Atilio Borón el otro día, con Atilio. Con Atilio. Y hablabas nuevamente, pero nunca estuvo de más este comentario de la importancia de evitar el monocultivo de las mesas, el monocultivo, que es el peor de los monocultivos. Yo le agregaría, si me disculpás porque es un atrevimiento de mi parte, este pensamiento cosmocida también contra los pueblos originarios, no solamente ecocida, no solamente etnocida, sino cosmocida, como dice el profesor Claudio Bertonati, un excelente catedrático. Y hay un intento de monopolizar el pensamiento, de hegemonizar el pensamiento. Te quería pedir una reflexión sobre esto, Adolfo. Sí, mira, cuando hablo de la rebeldía cultural, lingüística, es la pertenencia, la identidad. ¿Quiénes somos? Porque si no nos quitan eso, no vamos a ver quiénes somos. Entonces, los jóvenes tienen que saber cuál es su identidad y tienen que estar y valorarla, estar orgullosos de ser hijos
de la madre tierra colorada, pero en todo el país. Creo que hoy tenemos el desafío de de recuperar la cultura y la participación del pueblo para construir un nuevo amanecer. Llevamos muchos años de trabajo y nunca pensamos que íbamos a entrar en este oscurantismo. Pero mucho tiene que ver la responsabilidad de los dirigentes políticos que se han mirado el ombligo especulando por sus propios intereses y pocas veces han pensado en el prójimo, en recuperar los bosques nativos, en construir escuelas, en tratar de darle a las comunidades indígenas el lugar que les corresponde, que no es una mendicidad, sino el lugar que por derecho les corresponde. Y me acordaba hace pocos días de Joaquín Piña, ese obispo de Puerto Iguazú, que después me lo iba a visitar a la parroquia en Posadas, cuando iba a la universidad. ¿Te acordás cuando salió en defensa y yo la acompañé de la represa Corpus? Sí, me acuerdo. Ahí te conocí personalmente. Fue en el año 1995, octubre. Mira, octubre, qué bien. Octubre del 95. ¿Sabés dónde nos conocimos? En una rotonda en la ruta, en plena ruta. Sí. Pero que Joaquín hizo muchísimo por eso, por el respeto a la madre tierra, la identidad, el derecho a los pueblos originarios. Creo que toda su pastoral estuvo impregnada de las voces, como bien dicen aquí, la voz de la selva, que nos hablan todos los días. Tal cual. Los agricultores orgánicos quieren nombrarlo como un patrono de la agroecología en la provincia de Misiones. Gerardo Segovia, Raúl Aramendi, tu querido amigo. Raúl Aramendi, sí. Hay gente, creo, ¿sabes? Hay una cosa que por ahí les puede interesar. Hay que recuperar la semilla. La semilla tiene memoria genética, no las semillas transgénicas que no tienen memoria y son infecundas, que sirven para un cultivo, pero no sirven para reproducirse. La semilla nativa tiene memoria. Y entonces esa memoria de la semilla nativa es lo que nos tiene que dar fuerza para continuar creciendo, desarrollarnos. Creo que ese es el secreto. Ya hay muchos bancos de semillas de las semillas nativas y creo que esto es importante recuperarla, porque si nos absorben las semillas transgénicas, esta es la pérdida de todo, es la pérdida de la soberanía. Esto nos sirve para destacar que hay movimientos semilleros, hay guardianes y guardianas de semillas. O sea, no es que todo el mundo está tan quedado, tan mirándose el ombligo, como decías vos, ¿no? La clase política de repente no reacciona como debería reaccionar, pero el pueblo se sigue movilizando, ¿eh? El pueblo se sigue movilizando. Adolfo, te quería preguntar, porque se nos termina el programa. Yo me quedaría, te digo. Pero yo sé que vos también tenés que seguir pintando y militando tu vida comprometida con la paz y la justicia. Pero me hablaste del padre obispo Joaquín y quería preguntarte por Francisco, si pudiste hablar con Francisco estos últimos días, que querías hablar sobre varios temas. No, mira, a Francisco le escribo, pero yo no estoy viajando. Hace tiempo que no viajo.
pero sí la semana pasada le hice llegar un informe sobre estas chicas que fueron acribilladas por las Fuerzas Armadas del Paraguay. Las chicas Villalba. Villalba. No, las que dos después primitas. la disfrazaron de guerrilleras y dijeron que era un enfrentamiento armado. Todo mentiras, ¿no? Sí, y está sí, totalmente. Luchita, que está desaparecida. Entonces, Claro, y ahora el 30 de noviembre se cumplen 4 años de la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que la conocemos como Lichita. Y le hiciste llegar al Papa un informe. Sí, todo ese informe, para ver si él, a través de la Iglesia del Paraguay y todo, pueden hacer algo para salvar la vida, por lo menos de Lichita, de su madre, que están en condiciones inhumanas, presas en Paraguay. Y el gobierno paraguayo es sordo y mudo para todo esto, ¿no? No quiere escuchar. Pero bueno, hay que seguir andando, como decía Angelelli, ¿no? Hay que seguir andando nomás. Y, que seguir andando. Con esperanza. Cuando a mí sí. que un militante está amargado, yo digo, cuidado, no es un militante, es un amargado. Seguro porque un militante tiene que tener la alegría de estar trabajando por el prójimo. Y eso nadie se lo puede quitar. Tal cual, tal cual. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, pero hoy entendimos que Adolfo no es solamente un premio Nobel, es una persona que conoció desde muy pequeño el sentir del pueblo argentino, con una familia inmigrante, en el conventillo de San Telmo, en la selva misionera, con ese amor por las personas que verdaderamente le han hecho bien al pueblo argentino y que debemos reivindicarlas, no debemos permitir que nos roben la historia, Adolfo, que nos roben la historia popular, la memoria popular, ¿no? Sí, sí. La memoria. Yo quiero agradecerte muchísimo. Queremos cerrar nuevamente con los chicos, que la gente de la radio, porque realmente me imagino a los altos ahí diciéndole el feliz cumpleaños al Yeramoy. Quería saludarte, agradecerte, mandándote un abrazo para Amanda, que debe tener mucho que ver con esto de la Ópera María de Buenos Aires, debe decir lo suyo, Amanda, también, ¿no? Así es, sí. ¿Cuántos años ya te acompaña Amanda? ¿Cuántos años te acompaña? Amanda, 91. ¿Pero cuántos años te acompaña ya? ¿Cuánto de casados? Poquito, 70 años. 70 años. Te queremos, Adolfo, te queremos mucho. Igualmente, y un fuerte abrazo a cada uno y una, y a toda la tierra misionera, que para mí no hay distancia porque siempre están en mi corazón. Ya sabes que acá hay una cama para descansar los huesos cuando vos quieras, ¿eh? Ah, bueno. Hay techo y hay una ¡Autorete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué achá por ahí? ¡Qué achá por ahí! ¡Cheramoy! ¡Cheramoy! Sí. Ahí está. Gracias, Adolfo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hemos conversado con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de 1980, Premio Nobel de la Paz, titular de la Fundación Servicio de Paz y Justicia. Quiero decir que fue realmente maravilloso poderlo entrevistar y además tener este registro, este documento histórico. Quiero dedicarlo también, si me permitís, Guillermo San Martino, se lo quiero dedicar a María Belén Cuniverti y a Pedro Posadas, porque ellos también, con sus semillas por el aire, que ahora va a tener una versión de, si no me equivoco, TV Difusión, siembran
Cuando habló Adolfo de las semillas, yo dije, María Belén y Pedro, semillas por el aire. Esta es una manera de sembrar. Voces de la Selva, como ustedes saben, no es un programa comercial, no tiene auspiciantes, pero tiene un enorme movimiento de audiencias de 18 radios que siguen respetuosamente, bueno, ya me estoy emocionando, respetuosamente nuestra programación, que nos van indicando el camino, señalando el camino que debemos recorrer. Así que muchas gracias a GDS Radio Mar del Plata por ser la emisora cabecera, a Guillermo San Martino, a las radios que hoy no las menciono porque son muchas, a las que nos transmiten en simultáneo, a las que van repitiendo este programa hasta el jueves de la siguiente semana, programa que pueden seguir ustedes por Spotify, programa que queda en YouTube, ahí para que puedan ver un poco el atelier de Adolfo. Creo que esto ha sido toda una revelación, este programa, ¿no? Ver las obras que está pintando, algunas que incluso están en plena elaboración, ¿no? Algo verdaderamente maravilloso. Hoy fue un programa maravilloso. Y para cerrar digo, esa palabra, ¿no? Esa palabra de un Yeramoy Guazú, un gran abuelo, que le dice al pueblo argentino que hay que seguir trabajando por la construcción de otro mundo posible y necesario. Es urgente, posible y necesario. Cada uno, en vez de bajarse del mundo, tiene que enfrentarse con esta realidad, que es pasajera, ¿eh? Todos los hombres, todas las mujeres somos pasajeros, pasajeras de un momento de la historia. Memoria popular, otra cosa que me quedó. Y bueno, nos vamos. Gracias por todo. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Siento la necesidad de decirles que este fue uno de los programas que más me hizo sentir orgulloso como periodista. También periodista del campo popular. Gracias. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Siempre vigentes. Nuestra propia versión de la primavera. En GDS Radio. Siempre en movimiento. Puede que hayas pasado sin querer. Pero lo cierto es que una vez que escuchas, quieres más. Escúchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas.